Videos para el maestro. Lengua materna español, primer grado. Bloque 1. 1. Leer cuentos de diversos subgéneros. Teoría sobre el subgénero literario fantástico. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Julieta López Olalde y soy profesora de literatura. En esta ocasión tocaremos un tema muy interesante, un subgénero literario que ha hecho las delicias de mucha gente. El género literario de que hablaremos hoy es el género de literatura fantástica. Pensemos en una escena. Una mujer, recién casada, feliz, se recuesta en su cama y día tras día enferma. Va quedándose pálida y va poco a poco estando peor. Nadie entiende lo que sucede. Solamente después de su muerte se sabrá que en su almohadón de plumas se esconde una criatura que le ha quitado toda la sangre. Esto es un cuento. El cuento El almohadón de plumas de Horacio Quiroga. Un ejemplo perfecto de la literatura fantástica. La literatura fantástica busca el equilibrio entre la realidad y la fantasía para construir tramas que favorezcan la imaginación de las personas. En estas obras, las situaciones parecen ser completamente realistas, pero de pronto hay elementos de fantasía que saltan, se notan y van cambiando poco a poco la mirada del espectador. De esta forma, los escritores consiguen interesar al lector en su obra, forman la intriga, construyen poco a poco misterios que se van develando página tras página. Quizá por eso la literatura fantástica tiene tantos adeptos alrededor del mundo. Este subgénero literario, que los alumnos de secundaria disfrutan muchísimo, juega entre el mundo real y el mundo de la fantasía. Generalmente sigue una estructura en que se cuenta una historia que parece completamente objetiva y transparente. Una historia de la realidad, una historia que podría vivir cualquier persona. Sin embargo, poco a poco se van introduciendo pequeños elementos que son fantásticos, que parecen provenir de otras dimensiones, de otros tiempos, de otros estados. Esto hace que la historia se vaya enriqueciendo y vaya construyendo una trama que finalmente culmina cuando el mundo de la fantasía se impone al mundo real y el lector se percata que la invención del autor lo ha llevado a una realidad alterna. Los ejemplos de literatura fantástica son innumerables. Son tantos que los expertos los han clasificado de acuerdo a la temática o a ciertas características. Un ejemplo clásico de la literatura fantástica de terror es la novela Drácula del autor Bram Stoker. En ella, un personaje que tiene una vida relativamente convencional y sencilla se encuentra con un personaje que modificará todo lo que sabe sobre el mundo, un vampiro. Esto hace que la novela y la vida del personaje cobre un rumbo distinto. Otra clase de literatura fantástica es aquella que habla del futuro. Los ejemplos de ciencia ficción son innumerables, desde el mundo terrible, apocalíptico que presenta Ray Bradbury hasta aquel mundo poblado de robots que nos presenta Isaac Asimov. Las obras de ciencia ficción buscan ofrecernos una realidad alterna, una realidad cuyos elementos fantásticos, al ser mezclados con los elementos que conocemos de manera cotidiana, nos den un sentido de verosimilitud que hacen que la obra sea valiosa. Hay también otros ejemplos, por ejemplo, la literatura gótica. Otra vuelta de tuerca de Henry James es un ejemplo claro y muy fácil de comprender de cómo funcionan estos elementos fantásticos cuando intervienen con la realidad. La literatura fantástica ha estado también presente en la historia de los mexicanos. Innumerables autores mexicanos han tocado este género para crear algunas de sus mejores obras. El primero quizá fue Francisco Tario, cuya obra es muy recomendable leer. Sin embargo, tenemos una recomendación más que hacerles. Busquen la obra de Amparo Dávila y léanla con sus alumnos. El cuento El huésped es un ejemplo completo y perfecto de literatura fantástica.
Muchas gracias por acompañarnos. Recuerden revisar el portal de Telesecundaria, en donde encontrarán una serie de recursos que les serán de gran utilidad. Hasta luego.